Bienvenidos a su canal de confianza para enterarse de todo, pero absolutamente todo, lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Estoy emocionadísima de tenerlos aquí una vez más. Hoy, mis queridos, tenemos un plato fuerte, un salseo de proporciones con diéresis copyright picas, una bomba que estuvo sacudiendo los cimientos de la farandula otomana. Y como ya habrán adivinado por el título, involucra a dos de nuestros actores queridos, y a la vez, polu copyright micos, Demet Özdemir y Can Yaman. Agárrense de sus asientos, porque esto se va a poner bueno. Antes de que empecemos a desentrar más menos a este drama, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si son nuevos por AQ, o si simplemente se les ha olvidado, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo cargado de chismecito fresco y jugoso. No se arrepentirán. Ahora vamos al grano. ¿De qué copyright va toda esta polu copyright mica? Pues bien, resulta que Demet Özdemir, nuestra queridísima Sanem de Erkenci-Kuay, ha interpuesto una demanda. Una demanda. Y como ya se imaginaron, Can Yaman, nuestro apuesto candidit, estuvo metido hasta las cejas en este embrollo. La pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué copyright? ¿Qué copyright ha pasado entre estos dos extortolitos que los ha llevado a los tribunales? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone turbia y empezamos a desentrar más menos la madeja de rumores, especulaciones y declaraciones cruzadas que rodean este escándalo. Para entender la magnitud de la situación superíndice 3N, tenemos que remontarnos un poco al pasado, a la con diéresis copyright poca dorada de Erkenci-Kuay. Recuerden, mis amores, el furor que causó superíndice 3 esta serie. La química entre Demet y Can era palpable, traspasaba la pantalla. Todo el mundo, incluyendo a este canal, daba por hecho que su relación superíndice 3N iba mucho allá de lo profesional. Y efectivamente así fue. Durante un tiempo, Demet y Can fueron la pareja del momento, los reyes de la televisión superíndice 3N turca. No podías abrir Instagram sin ver sus fotos acaramelados, las revistas del corazón superíndice 3N se vendían como pan caliente con cada nuevo detalle de su romance, y los fan meetings eran auténticos festivales de amor y admiración superíndice 3N. Era la Can Demet manía en su máximo esplendor. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. Los rumores de problemas empezaron a surgir casi tan rápido como su romance. Se hablaba de celos, de diferencias irreconciliables, de egos chocando. En fin, lo típico de las relaciones intensas y medio ticas. Algunos decían que Demet no podía soportar la atención desmedida que Can recibía, eclipsándola a menudo en los eventos públicos. Otros que Can era demasiado posesivo y celoso de la creciente popularidad de Demet. También se comentaba que sus agendas profesionales, cada vez más demandantes, les impedían pasar tiempo juntos y cultivar la relación. La presión mediática sin duda jugó un papel importante en la tensión que se fue acumulando entre ellos. Ay, mis amores, la fama puede ser un arma de doble filo. Finalmente la relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a su fin, dejando a miles de fanáticos con el corazón superíndice 3N roto. Los grupos de fans se disolvieron en la tristeza, las cuentas dedicadas a la pareja quedaron en silencio, y el hashtag #CanDemet se convirtió en un recuerdo agridulce. Y aquí es donde empieza lo interesante, o mejor dicho, lo escandaloso. Después copyright ese de la ruptura, tanto Demet como Can tomaron caminos separados, tanto en lo personal como en lo profesional. Can se fue a Italia, donde continuó superíndice 3 su carrera actoral y se convirtió superíndice 3 en una estrella a nivel internacional. Se sumergió en el aprendizaje del italiano, trabajó duro para perfeccionar su acento, y logró conquistar al público italiano con su encanto y talento. Demet, por su parte, siguió superíndice 3 triunfando en Turquía, protagonizando varias series y películas exitosas. Consolidó su posición como una de las actrices más solicitadas y respetadas de su país. Pero al parecer, el pasado no los dejaba en paz. Los rumores, las especulaciones y las críticas continuaron acechándolos. Cada nuevo romance, cada nueva declaración pública, cada nueva aparición en los medios era analizada con lupa, buscando pistas o indirectas sobre su antigua relación. Y aquí es donde entran en juego las redes sociales, el campo de batalla moderno de las celebridades.
Las plataformas digitales se convirtieron en un hervidero de opiniones, comentarios y acusaciones, donde los fanáticos se enfrentaban en debates acalorados y defendían a sus ídolos con uñas y dientes. Según fuentes cercanas a Demet, la demanda se debe a una serie de comentarios y publicaciones difamatorias que Canabro ha hecho sobre ella en redes sociales y en entrevistas. Al parecer, Demet considera que estos comentarios han dado más menosado su imagen pública y su reputación superíndice 3N profesional. Los abogados de Demet han recopilado una exhaustiva lista de publicaciones y entrevistas donde, según ellos, Can hace alusiones directas e indirectas a Demet con intenciones difamatorias. Estas publicaciones, que datan de diferentes periodos después de la ruptura, han sido presentadas como pruebas en la demanda. ¿Copyright tipo de comentarios? Pues bien, AQ es donde la cosa se pone aún es delicada. Se habla de acusaciones veladas de falta de profesionalismo, de insinuaciones sobre su vida personal y, lo es grave de todo, de comentarios sexistas y misu superíndice 3 ginos. Se rumorea que en algunas entrevistas, Can habría insinuado que Demet no se tomaba su trabajo en serio y que su éxito se debía más a su belleza que a su talento. También se dice que habría hecho comentarios despectivos sobre sus relaciones sentimentales posteriores, insinuando que solo buscaba fama y atención. Pero las acusaciones más graves, sin duda, son las de comentarios sexistas y misóginos. Se dice que Can habría hecho comentarios que cosifican a Demet y que la reducen a un objeto sexual, perpetuando estereotipos dañinos sobre las mujeres en la industria del entretenimiento. Mis chismosos, asu como lo oyen. Al parecer, Can, en un arrebato de ira o despecho, ha hecho comentarios que denigran a Demet como mujer y como profesional. Obviamente no vamos a repetir esos comentarios, porque este es un canal respetuoso y no queremos contribuir a la difusión superíndice 3N de información superíndice 3N ofensiva. Pero créanme, mis amores, algunos de estos comentarios son realmente impactantes y justificarían la indignación de cualquier persona. Pero lo que podemos decir es que estos comentarios han sido la gota que colmu superíndice 3 el vaso para Demet. Después copyright de aún más menos os de aguantar rumores y especulaciones, finalmente decidió superíndice 3 tomar acciones legales y defender su honor. Demet, cansada de ser objeto de chismes y difamaciones, decidió que era hora de poner un alto a esta situación y proteger su imagen y su carrera. Por supuesto, la versión superíndice 3N de Can es completamente diferente. Sus representantes legales han negado Categu superíndice 3 ricamente todas las acusaciones y han asegurado que Can nunca ha hecho comentarios difamatorios sobre Demet. Según ellos, se trata de una campaña más menos de desprestigio orquestada por la actriz para dar más menos a su imagen pública. Los abogados de Can argumentan que los comentarios que se le atribuyen han sido sacados de contexto, malinterpretados o incluso inventados. Afirman que Can siempre ha respetado a Demet como persona y como profesional, y que nunca ha tenido la intención de dañar su reputación. También señalan que Demet podría estar utilizando esta demanda como una estrategia para promocionar sus propios proyectos y aumentar su visibilidad mediática. Imagúnense el nivel de tensión superíndice 3N. Dos examantes convertidos en enemigos jurados enfrentándose en los tribunales. Esto es digno de una telenovela turca. El drama está servido, mis amores, y promete mantenernos pegados a la pantalla durante mucho tiempo. Pero la cosa no termina aquí. Porque, como suele suceder en estos casos, los fanáticos han tomado partido y se han dividido en dos bandos, los que apoyan a Demet y los que apoyan a Can. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla virtual, donde los fanáticos se atacan mutuamente con comentarios hirientes y acusaciones infundadas. Los #team Demet y #team Can se enfrentan en discusiones interminables, defendiendo a sus ídolos con pasión y fervor. Algunos incluso han llegado a crear perfiles falsos para atacar a los detractores de su actor favorito. La locura colectiva ha llegado a niveles insospechados. Y aquí es donde queremos hacer un llamado a la calma. Entendemos la pasión superíndice 3N que sienten por sus ídolos, pero no podemos permitir que esta rivalidad se convierta en odio y violencia. Recuerden que detrás de las maras y los focos, Demet y Can son personas reales, con sentimientos y emociones. No olvidemos que son seres humanos con sus virtudes y sus defectos, y que merecen respeto y consideración. Además, nadie sabe a ciencia cierta copyright es lo que realmente pasó superíndice 3. Solo ellos dos conocen la verdad.
Asu que en lugar de juzgar y condenar, deberíamos esperar a que la justicia haga su trabajo y determine que copyright N tiene la razón superíndice 3N. Es importante recordar que todos tienen derecho a la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario. Mientras tanto, lo que podemos hacer es analizar los hechos, especular y, por supuesto, disfrutar del chisme. Porque, seamos sinceros, este drama es irresistible. Es como una telenovela de la vida real. Ahora bien, ¿les son las posibles consecuencias de esta demanda? Pues bien, si Demet logra demostrar que Khan ha hecho comentarios difamatorios sobre ella, el actor podrá enfrentar una multa considerable e incluso una pena de prisión superíndice 3N. Además, su imagen pública podrá verse seriamente dado más menosada. El impacto en su carrera podría ser devastador, tanto en Italia como en Turquía. Por otro lado, si Khan logra demostrar que las acusaciones de Demet son falsas, la actriz podrá enfrentar una demanda por difamación superíndice 3N y tener que pagarle una indemnización superíndice 3N al actor. Su credibilidad como figura pública podría verse comprometida y su carrera podría sufrir un revés importante. En cualquier caso, este proceso legal promete ser largo y complicado, y seguramente nos dará mucho de copyright hablar en los superíndice 3 meses. Los abogados de ambas partes se preparan para una batalla legal épica, que podría durar años y generar un gran impacto mediático. ¿Y ustedes, mis chismosos, copyright opinan de todo esto? ¿Creen que Demet tiene razón superíndice 3N en demandar a Khan? ¿O creen que se trata de una exageración superíndice 3N? Du copyright genme sus comentarios abajo. Quiero saber copyright piensan. ¿Creen que hay resentimiento oculto? ¿Creen que alguno de los dos está buscando venganza? ¿O creen que todo esto es un malentendido que podría solucionarse con una conversación honesta? Los leo con atención. Como pueden ver, mis queridos, la relación superíndice 3N entre Demet Özdemir y Khan Yaman ha pasado de ser un cuento de hadas a una pesadilla legal. Lo que comenzó superíndice 3 como un romance de ensueño más menos o terminó superíndice 3 en una batalla campal en los tribunales. Una historia de amor que se convirtió en una historia de odio. Este escándalo nos recuerda que a pesar de la fama y el glamour, las celebridades también copyright N son personas de carne y hueso con problemas y conflictos como los de cualquier mortal. Y que a veces las relaciones intensas pueden terminar de la peor manera posible. El amor y el odio, como bien sabemos, son dos caras de la misma moneda. En resumen, hoy hemos explorado la bomba que sacude la farándula turca, la demanda de Demet Özdemir contra Khan Yaman. Hemos analizado los antecedentes de su relación superíndice 3N, los motivos de la demanda, las posibles consecuencias legales y la reacción superíndice 3N de los fanáticos. Hemos desmenuzado cada detalle de este drama, como quien pela una cebolla, capa por capa, hasta llegar al corazón del asunto. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso y que hayan aprendido algo nuevo sobre el mundo del espectáculo turco. Mi objetivo es mantenerlos informados y entretenidos, mis amores. Gracias por acompañarme más menos arme en este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Su apoyo es lo que me motiva a seguir buscando los chismes más jugosos y a compartirlos con ustedes. Antes de despedirme, quiero pedirles nuevamente que me dejen sus comentarios abajo. De copyright otros temas les gustaría que hablara en el canal. Copyright otras celebridades turcas les interesan. Du copyright genme sus sugerencias. Estoy abierta a todas sus ideas y propuestas. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Quiero que formen parte de esta gran familia de chismosos. Nos vemos en el superíndice 3 chismecito. Un beso enorme. Y recuerden, mis amores, la vida es demasiado corta para no disfrutar de un buen drama. Hasta la próxima.